Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la organización de este evento, la invitación. Bueno, yo les explico un poco brevemente. Me llamaron, me dijeron, bueno, te invitamos a dar una charla y el tema es los pasajes desapercibidos. Yo me quedé un poco extrañado porque dije, bueno, ¿por qué piensan en mí para esto de los pasajes desapercibidos? Cuando en realidad puede ser una contradicción esto de los pasajes desapercibidos. Bueno, lo que han conseguido es básicamente que me esté como 2 semanas, lo que me dio pensando y dándole la cabeza sobre este asunto y relacionando con algunas cosas que yo había trabajado y en relación a eso, ¿no? Entonces, verán en la presentación, aquí la que está detrás, pone paisajes desapercibidos y luego abajo pone extremos y polares. Yo de tiempo había trabajado la cuestión de los paisajes extremos por mi interés por los lugares extremos, ¿no? Y uno de los lugares extremos del planeta son los polos, el polo sur, la Antártida, como el Ártico. Y entonces es ahí donde podemos intentar ver esa relación de si son percibidos o desapercibidos o no lo son. Entonces, por lo tanto, la charla va a ir de estos 3 temas, ¿no? Primero, ¿qué es esto de paisajes desapercibidos? Si es que los hay, ya les adelanto que creo que no. Y después, ¿qué es paisaje extremo? Y paisajes extremos en el polo y que casualmente parece que deberían pasar desapercibidos, pero no pasan. También les señalo, les digo que la presentación que yo hago, lo que voy a presentar son fotos de una serie de frases que voy a leer, voy a hacer una lectura de un texto. Son fotos de 2 fotógrafos, un canadiense, Edward Burtynsky, que Edward Burtynsky es uno de los fotógrafos contemporáneos más interesantes en relación a la naturaleza, pero no solo a la naturaleza, sino a mostrarnos paisajes, ¿no? Tiene una serie muy conocida que es Paisajes Manufacturados, pero tiene otra sobre minas, sobre petróleo, sobre agua. El último trabajo que ha hecho se llama Water, es sobre los paisajes del agua. Es un fotógrafo de esto que se llama fotógrafos de fotografía panorámica, tendiendo a la espectacularidad. Y el otro fotógrafo es un fotógrafo argentino, es Marcelo Gurruchaga, es un muy buen fotógrafo de naturaleza, muy centrado en su país, pero que tiene un trabajo muy interesante sobre la Antártida, que le llama Antártida Desierto. Entonces las imágenes que ustedes van a ver son de estos 2 fotógrafos, ¿no? Verán que lo que hemos buscado un poco es ver la espectacularidad de los paisajes. Dicho esto, empiezo a leer el texto que había preparado por conversión. Bueno, la Real Academia de la Lengua Española nos da el significado del verbo desapercibir y de sus correspondientes participios: desapercibido, desapercibida, desapercibidos, desapercibidas. Tiene una sucinta acepción en el diccionario, es muy simple, es una palabra de estas con una definición muy sencilla. No ser notado, no ser percibido, ¿no? Esta es la definición. Al parecer, ese significado viene del francés hablado en el siglo XIX, es una expresión que pasa al castellano desde el francés. Pues en el español medieval, en el castellano medieval, desapercibir significaba desprovisto y desprevenido. Se trata, pues, de uno de esos tantos cambios que han tenido las palabras a lo largo de la historia y que, bueno, han quedado reflejadas. Cuando conectamos estos participios convertidos en adjetivos con la palabra paisaje, nos puede llevar a otras consideraciones. Veamos, paisaje que no es notado o paisaje que no es percibido. Yo me pregunto, ¿es posible ello? Yo creo que no. El paisaje inevitablemente es notado y es percibido. El paisaje no puede tener esa condición, un paisaje siempre es percibido en tanto en cuanto es una construcción que el ser humano hace como parte de su ejercicio de aprehensión de la naturaleza. Esto es claro, es muy importante. George Simmel, en un trabajo que se ha traducido ya al castellano recientemente de nuevo, después de muchos años, en un artículo que publicó en alemán en 1911, titulado Filosofía del Paisaje, nos ayuda un poco a comprender este hecho de lo desapercibido a percibido del paisaje. Para él, el paisaje es un ejercicio de toma de conciencia a través de un ejercicio visual que hacemos en y con la naturaleza. Un ejercicio que genera una unidad inteligible que va más allá de la suma de elementos que podemos observar en la naturaleza. En este punto conviene apuntar que Simmel da a las obras del hombre, a las obras del hombre que están en la naturaleza,
la consideración también de elementos. Es curioso porque en 1911 habla de autopistas, que nos considera integradas en el paisaje. Bueno, por tanto, para él, el paisaje es una visualización de la naturaleza dando el sentido desde un determinado punto de vista, hecho por un hombre, que puede ser un conjunto de hombres, en ejercicio de observador. Por tanto, los paisajes son percibidos porque hacemos un ejercicio para observarlos, si no, no son paisajes. Es una construcción. Un punto de vista que tiene que ver, ese punto de vista de ver paisajes tiene que ver con los conocimientos de ese hombre o de esos hombres, con su marco cultural, su marco religioso, social o económico. En pocas palabras, el paisaje es una recreación hecha por el hombre de una parte de la naturaleza a la que le da algún significado. Por tanto, el hecho de percibir es inherente a la creación del paisaje. Percibimos a la par que da un significado. Simmel va más allá y nos alerta que esa compartimentación de la naturaleza que supone ver o percibir un paisaje no tiene límites claros. Todo lo contrario, sus límites son difusos. Podemos ver un paisaje, yo con mis manos veo un paisaje, pero hay un marco difuso aquí alrededor que me hace poderlo asimilar a la vez, ¿no? Él aduce que esos límites difusos, ellos debido al hecho de que la naturaleza es un ente infinito, que nos permite múltiples conexiones espirituales y que el hecho de trocearla en paisajes no le anula esa característica. Ello es importante, pues permite que el mismo hombre que creó un paisaje cree otros muchos, de forma infinita. La consideración simmeliana del paisaje es por tanto dual: naturaleza, paisaje, totalidad, particularidad. Sobre estos juegos es los que solemos usar al analizar o ver paisajes en la naturaleza, entendida la naturaleza como un todo, ¿no? Esto es una imagen en Holanda, holandesa, de este fotógrafo canadiense, Kutinsky, polders, las inundaciones de estos campos, ¿no? Bueno, aquí es un ejemplo, este es un espacio infinito, Holanda es casi una parte de sí, pero aquí es la fotografía que claramente nos marcamos, ¿no? ¿Qué dice Simmel respecto para qué es el paisaje para él, ¿no? El paisaje surge cuando la pulsión vital que anima la mirada del sentimiento se desgaja de la homogeneidad de la naturaleza, pero igualmente cierto es que el producto resultante, aun dentro de sus límites, se abre desde sí mismo para coger lo ilimitado de la vida universal, la naturaleza. Es como un juego de ida y vuelta, ¿no? Entramos en la naturaleza, pero a la vez la tomamos toda a través de mirar el paisaje. Simmel se preguntará qué es lo que activa esa pulsión vital. Concluye que es el devenir vital de cada uno de nosotros que aspira a unos determinados ideales. Una determinada visión del mundo, modelada por la cultura, la religión, el conocimiento, que activa sentimientos capaces de crear lo que él llama crear arte. Para él, ver un paisaje, no tanto comprenderlo, sino simplemente el gusto estético de ver un paisaje, de establecer un paisaje, es un hecho de creación artística para él. Y él le da mucha importancia porque pasa a explicar lo que se entendería por paisaje a través de la pintura. Pero esta explicación de 1911, que a mi modo es muy esencialista, queda corta en muchas cosas, y nos tenemos que ir hasta los años 90 para ver los avances de la psicología, sobre todo la psicología desde la Gestalt, a través de un trabajo de un filólogo, de un psicólogo, que es Michel Coyot. Michel Coyot en 1995 ya tiene unos trabajos antes, pero a partir de 1995 y en adelante va a trabajar estas cuestiones: cómo crea la mente paisajes, cómo crea la mente los paisajes, qué mecanismos utiliza, y Coyot finalmente se va a interesar con una cosa que es el horizonte, ¿no? La idea del horizonte. ¿Quién se inventó eso del horizonte, ¿no? Y Charles Schroeder. Él, usando la psicología de la percepción y la Gestalt, como digo, reduce a tres los procesos mentales de unificación interna, tendencias, que se llama él, que se encuentran en la mente en el momento de crear un paisaje. Estas serían la tendencia a seleccionar, la tendencia a relacionar y la tendencia a anticiparse. La primera de ellas, la tendencia a seleccionar, se entiende como el atender a una o pocas cosas para impedir que la mente se colapse ante una gran cantidad de impulsos informativos. El horizonte, ciertos accidentes geográficos, ciertos elementos llamativos, ciertos colores, parecen facilitar esa labor de selección. Al mirar un paisaje, también la mente realiza otra acción, la simplificación.
Es decir, todo estímulo complejo tiende a ser visto de una forma más simple que permite las condiciones dadas, ¿no? Explicaría la aparente mirada superficial de los paisajes a la espera de recabar más atención sobre los mismos mediante el uso de algún método. Es decir, aquí hay un paso previo. Miramos el paisaje, establecemos el paisaje y tomamos una primera dimensión del mismo. El siguiente paso es el análisis. Aquí aparece el método, ¿no? Para sacarle mayor partido e incluso llevarlo a categorías, introduciendo en temas de ordenamiento territorial o la gestión, etc. Parejo a la simplificación, Coyot concluyó que la mente propiciaba otra tendencia, la de relacionar o la de agrupar. El agrupar los diferentes estímulos que recibimos en función de su cercanía o de su parecido físico. Es una inclinación que aplicamos con particular ahínco cuando miramos un paisaje. Las decenas de matices de colores, pero que al final solo agrupamos en un solo color. Los verdes, por ejemplo. Hay muchos matices de verde, pero al final nos predomina o es con tonos verdes, ¿no? Las mismas reales distancias a las que se disponen las cosas se disponen a distintas distancias, pero finalmente la mente nos dice, nos las coloca en una distancia más o menos media, más o menos asimilable al ojo humano, ¿no? Para favorecer ¿qué? Visión de conjunto, ¿no? Bueno, y por último, la última tendencia que nos señala es esta tendencia a la anticipación. Permite que el observador contemple lo inconcluso. Esta es acaso la tendencia más compleja, en la cual resulta que la mente no se conforma, no quiere asumir con las primeras sensaciones recibidas y reconstruye aquello que a priori no es fácil de aprender, creando prolongamientos invisibles en partes de lo visible. Un ejemplo muy fácil, el camino, el río. Lo vemos y vemos que serpentea y desaparece. La mente nos hace creer que continúa. Ese paisaje continúa con su río, con su camino serpenteante detrás, ¿no? Unos árboles, otras flores, ¿no? La suma de estas tres tendencias, con la idea que ya nos mencionaba Simmel de la delimitación del paisaje, con la naturaleza, es la que nos hace comprender el proceso por el cual el hombre crea paisajes en su mente. Es una construcción mental probablemente generada a través de un largo proceso evolutivo y que forma parte de una de las tantas características adaptativas del ser humano al medio. ¿Para qué podría servir aprender la naturaleza en compartimentos llamados paisajes? Esto tiene que tener una utilidad, porque no conocemos a la fecha ningún otro animal que lo haga. Esto para el ser humano tiene que tener un sentido. Muy probablemente tenga una respuesta a la necesidad de disponer de medios de sustento vital, alimento, refugio, protección, y nos entronca con los orígenes del hombre, esta idea del paisaje. Esto nos lleva a otra consideración importante. Tenemos una idea del paisaje porque el mundo occidental lo hemos prestado atención desde la pintura holandesa, inicialmente. También, pero sabemos que los chinos del siglo V están con la idea del paisaje y muy probablemente es una idea consubstancial al hombre. El hombre siempre ha visto paisajes, lo que pasa es que nunca, no siempre los ha explicitado, ¿no? O no ha habido los medios para explicitar, o no ha sabido cómo hacerlo, ¿no? Tomando, por tanto, todas estas consideraciones, y sobre todo tomando de nuevo la idea de la dualidad entre paisaje y naturaleza, que nos dice Simmel, entenderemos que percibir un paisaje obliga a mirar más allá, a percibir más allá para comprender la real estructura de esa naturaleza, que en otros términos esconde las construcciones vinculadas al espacio geográfico, territorio, región, país, etcétera, etcétera. El siguiente paso, una vez vistos los paisajes, es penetrar dentro de los paisajes. En este punto, me gustaría decirles dos metáforas que creo que son muy útiles, ¿no? Una es la metáfora de que el paisaje es una mariposa y la otra, que el paisaje es como un espejo. La primera metáfora nos la trae un historiador del arte español, Federico López Silvestre, que él considera el paisaje como una mariposa y dice algo así. Aquí tiene una imagen, esto es de Texas, y es un paisaje, pues no sé si muy bonito o muy feo, no lo sé, pero que tiene algunos detalles que nos hacen pensar, bueno, ¿y si entramos dentro del paisaje? Esos círculos que están ahí tendrían una explicación. Así vistos, pues son simplemente círculos. Lo que dice López Silvestre, el paisaje no es
El paisaje no es paisaje únicamente por constituir nuestra representación del mundo y no el mundo en sí. Tanto el ambiente como el país o territorio son conceptos, es decir, representaciones del mundo en sí. Y sin embargo, no son exactamente lo mismo que el paisaje. El paisaje es un tipo especial de visión del país, entronca con esta idea del país en la acepción o la etimología que pasa al castellano. Para llegar a esa noción, el mundo en sí debe ser procesado de dos modos. Primero, convirtiéndolo como el país en representación o imagen mental del mundo, en la vista o panorámica concreta. Y después, valorándolo, sintiéndolo, juzgándolo estéticamente. En este sentido, el paisaje le ocurre como la mariposa. Para llegar a existir debe sufrir una doble mutación. En primer lugar, debe nacer como oruga o fenómeno concreto, cierta vista, cierta panorámica, cierto país. Y en segundo lugar, debe transformarse en mariposa o idea estética. Esa mariposa puede ser diurna, bellísima, rica en colores, vista alegre, son afecciones, indican eso, o nocturna, fea, polillada y hasta terrorífica, malpaso, tierra. En todo caso, siempre se caracterizará por su obra estética, esto es, por ser sentida o juzgada estéticamente. Solo aquella investigación que tenga en cuenta que el paisaje es como la mariposa y que para entender su génesis debe contemplarse esa doble mutación, nos dará la medida exacta de su naturaleza. Es decir, lo que nos está diciendo es que hay que, el paisaje, para hacerlo percibido, no solo es estético inicialmente, no solo es la construcción mental, sino que hay que entrar dentro. La siguiente metáfora es una metáfora que creo que es muy útil, viniendo desde un punto de vista de un geógrafo, que es el paisaje como un espejo. Y es una metáfora que han usado varias personas, un antropólogo y un geógrafo. Eric Hirsch es un antropólogo, que es un geógrafo británico, que se ha dedicado al estudio de los grupos culturales de Papúa Nueva Guinea. Y una de sus preocupaciones, y por ello es un hecho relevante, es conocer cómo otros grupos culturales ajenos al mundo occidental componen sus ideas de espacialidad, de territorialidad y qué determinada concepción del paisaje tienen. Está claro que en el mundo occidental tenemos una idea del paisaje, en el mundo chino se tiene otra, en el mundo japonés otra, pero en el mundo de algún grupo indígena de Papúa Nueva Guinea hay otra idea, o los aborígenes australianos tienen otra idea, o los tuareg tienen otra idea. Y él, en esa preocupación, hace un estudio y para él la metáfora de esa doble vía del espejo le sirve porque es lo que se refleja, lo que vemos, y cuando nos metemos dentro del espejo, lo que preguntamos a esos grupos o a esas personas qué es lo que ven, ¿no? Otro quizás más detallista, mucho más asertivo a mi modo de ver que Hirsch tiene, por si a alguien le interesa, un libro que se llama Antropología del Paisaje. Es un libro que él coordina. En inglés no está traducido este libro. Un geógrafo, en este caso, que es Eduardo Martínez de Pisón. Eduardo Martínez de Pisón es uno que probablemente el mayor valor en estos momentos, es mayor, de la que yo denominaría Escuela del Paisaje de Madrid, ¿no? La Universidad Autónoma de Madrid tiene una larga trayectoria en estudios del paisaje, al igual que existe otra escuela en España en estudios del paisaje. El paisaje, dice Eduardo Martínez de Pisón, el paisaje no es solo un panorama o un cuadro, una vista enmarcada, sino que tiene interior, tantos interiores como queramos. En la montaña, lo que se considera como decorado, por ejemplo, desde un mirador, si se adentra uno dentro de tal escenario, lo ajeno se convierte en lugar. Y la montaña, esto es un decorado, ¿no? Es una glaciar, como pueden ver, ¿no? Si se adentra uno en tal escenario, lo lejano se convierte en lugar, estancia, itinerario a recorrer. E inversamente, desde él se vuelve al decorado el primer punto de vista, de modo que se hace panorama al mirador. Esto quiere decir que en sí misma la rugosidad del paisaje se descompone en múltiples reinos, y la búsqueda de tales interiores es lo que ha dado lugar en una opción cultural adecuada a la exploración de los mundos. Es muy simple esta idea. Yo entro dentro del paisaje, yo veo el paisaje, lo vemos todos ahora el paisaje, pero pensemos, vamos a entrar dentro del paisaje, ¿qué pasaría, cómo lo analizaríamos? ¿Y qué pasaría dentro del paisaje ese? ¿Qué veríamos? Estaríamos viéndonos a los que miran el paisaje
pero también veríamos otras posibilidades, otras miradas del paisaje allí dentro. Esto es lo que nos dice un geógrafo en el interés de hacer útil el paisaje como un elemento analítico, que es en realidad lo que todo el mundo está buscando, ¿no? Este geógrafo nos alerta que este paisaje interior solo es comprensible dependiendo de la subjetividad de quien lo pretende aprender, descomponiéndolo en diversos paisajes interiores e interpretables de formas distintas, pero que siempre ponen en conexión esa subjetividad con lo que en el paisaje hay de objetivo intangible. Háganse ustedes la simple reflexión. Ustedes ven este paisaje y cada uno de nosotros tiene una idea distinta de este paisaje y les lleva a distintas consideraciones, ¿no? Y le da distintas importancias. Las dos metáforas, la de mariposa y la de espejo, nos alertan de que los paisajes pueden ser aprendidos para ser percibidos y requieren de una doble vía de acceso. Un esteticista, que no necesariamente concluye con solo considerar paisajes aquellos que son bellos, pues esta consideración depende de qué observa, y una segunda más investigativa que obliga a entrar en el interior del paisaje, descomponer sus elementos, analizarlos y comprenderlos para así establecer que a pesar de nuestra mirada individual del paisaje, este es, nos recuerdan otros dos geógrafos, Danis y Cosgrove, una representación cultural hecha por aquellos que lo han modelado a lo largo de un determinado periodo de tiempo, que puede ser más o menos largo o corto en términos históricos. Existe pues en esto es algo que la geografía ha estudiado hace más de 100 años, y que sorprendentemente aquí en México no se le ha prestado mucha atención, pero la geografía lleva 100 y pico años con este asunto, una correspondencia entre paisaje, territorio y sociedad, que es una de las labores fundamentales de la geografía, el estudio del hombre en el medio, el estudio del hombre en el territorio, el estudio de la sociedad. En concordancia, por tanto, el paisaje es el reflejo de las decisiones tomadas a nivel individual y colectivo y de las tensiones que en el seno de la sociedad se producen capaces de crear, modificar o destruir territorios. Preguntando en ello, tal como nos apunta otro geógrafo catalán, Joan Nouvet, el otro representante fundamental de la otra escuela importante, hay tres escuelas que son importantes en España de estudios del paisaje, la escuela andaluza, la escuela de Madrid, la escuela catalana o la escuela de Gerona, nos dicen lo siguiente, nos dice, bueno, antes de nada esta imagen para mí es espectacular, esto es lo que llamamos en España el mar de plástico. ¿Sí? El mar de plástico. Es una amplísima zona de Almería, el sur de España, llena de invernaderos. Aquí se cultiva gran parte de las hortalizas que se consumen en todo Europa. Es también un lugar de segregación social. Aquí las condiciones de trabajo son muy duras. Aquí es inmigración ilegal la que trabaja, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí comen los europeos a base de mano de obra casi semi-esclava o esclava, ¿no? Esta imagen, ¿no? Es algo construido por el hombre. Puede ser muy espectacular, Linsky nos lo hace ver muy espectacular. Se sube en el globo, en el helicóptero, en la foto, pero lo que ya nos esconde algo mucho más técnico. Es algo como lo que dice Joan Nouvet. El paisaje es el resultado de una transformación colectiva de la naturaleza, un producto cultural, la proyección cultural de una sociedad en un espacio determinado. Esto es lo que es, ¿no? De todo ello resulta que el paisaje es también un fenómeno material capaz de objetivarse en elementos específicos interrelacionados entre sí. Y aquí estaríamos toda una serie de consideraciones que ya nos entroncan, ahora sí, nos entroncan, por ejemplo, con la ecología del paisaje, o nos entroncan con una cosa tan administrativista y tan aburrida como hacer una declaración de impacto ambiental. Las declaraciones de impacto ambiental, por ejemplo, en México, dicen en el apartado 7, es lo que recomienda la semana, apartado 7, análisis del paisaje. Y te dice, deberá usted considerar los elementos abióticos, bióticos y humanos. Haga usted eso y hará usted después de hacer todos los puntos, su manifestación de impacto ambiental. Hasta aquí llegamos con estas consideraciones. Obviamente podríamos seguir, ¿no? El paisaje se crea, se otorga, se modela, lo crea el hombre, y por ese hecho de que lo crea el hombre y hay un marco cultural detrás de él, también tiene características políticas. El paisaje tiene características políticas. ¿Y quiénes modelan los paisajes? ¿De qué forma determinada se ha hecho todo ello? ¿Por qué un paisaje puede devenir un referente identitario de un determinado grupo o por qué no? Son preguntas, entre muchas otras, que
nos hacen comprender que detrás de un paisaje hay una organización social que debe ser percibida y entendida para comprenderlo en su total cabalidad. Es decir, desde la simple construcción mental hemos pasado a una discusión mucho más compleja. Para decirlo, que evidentemente si esto es un ejercicio, una construcción que tiene que ver, que tiene características políticas, hablar de paisaje, como se está haciendo en este seminario y en otros anteriores que ha habido, y en otros que seguramente va a haber, y que se haga en México, tiene también una consideración política. Es algo importante que se hable de paisaje, porque finalmente estamos haciendo, desde la academia, estamos dando el primer paso para decir, esa naturaleza que tenemos, que está en condiciones X, la estamos mirando, estamos percibiendo, la estamos atendiendo, la estamos prestando atención, y algunos más avanzados, que están aquí presentes, pues ya han construido métodos para analizar. ¿Sí? Bueno, esto es un paisaje extremo. Los paisajes extremos, me voy a pasar un poco esto de los desapercibidos y voy a ver esto de los paisajes extremos, ¿no? Esto es una mina de plata en el oeste de Australia. Western Australia es una región inmensa. Es tan inmensa que la gente no se mueve en camioneta, en camiones, se mueve en avioneta. La gente tiene avionetas como si fuese coches. Entonces, es una explotación minera de un paisaje absolutamente devastado. Esto es un paisaje que no puede vivir ningún ser vivo, en eso blanco no puede vivir nada. Es explotación minera con todos los restos que genera esa explotación minera a su alrededor, en un lugar remotísimo. ¿Sí? Esto es un paisaje extremo. ¿Qué es un paisaje extremo? A primera vista pareciera entenderse que es aquel que se da en un medio manifiestamente hostil al ser humano, marcado por una naturaleza subyugante para el hombre con condiciones climáticas y geográficas extremas, mismas que dificultan la actividad humana y que dan a esos paisajes la consideración de prístinos y vírgenes en cuanto a esa acción, en cuanto a la acción antrópica. Eso es lo que yo pensamos, ¿no? Los paisajes extremos. Sin embargo, cuando empezamos a mirar el diccionario y vemos una sección de extremo, encontramos 14, no se puede decir todos, ¿no? Y esto nos otorga otras características al concepto del paisaje extremo. Les digo algunas. Último, distante, el grado más intenso de algo, parte primera o última de algo, principio o fin de ello, son significaciones que podemos asociar al término de paisaje. Y dos, a mi modo de ver, creo que son las que al menos yo voy a explicar aquí, ¿no? El paisaje extremo está otro paisaje, la misma mina. Dos les decía, ¿no? La primera, último y distante. Paisaje extremo es igual a paisaje último, paisaje distante. El paisaje extremo se debe poner en relación con el espacio geográficamente extremo. Es decir, el situado en los límites del globo terráqueo, distante de otros puntos, los polos, la Antártida, el Ártico, o en un punto del planeta muy poco transitado por su distancia y lejanía a nodos principales o por tratarse de un espacio donde la presencia del hombre es escasa, como por ejemplo el altiplano tibetano. En el altiplano tibetano hay una carretera simplemente que los chinos eufemísticamente le llaman la autopista de la amistad, es un camino de terracería más o menos ancho, pero eso es un camino que te lleva desde la frontera de Nepal hasta Lhasa, la capital, pasa hasta el otro lado, hasta la provincia de Gansu, en China. Pero este es un territorio inmenso, es un territorio casi tan grande como México, el Tíbet. Es decir, hay lugares muy remotos en ese lugar. Es lo mismo, por ejemplo, que los tepuyes en el escudo de las Guayanas, unas estructuras geológicas como enormes monolitos de grandes alturas. Ahí está el salto de agua más alto de la Tierra, el salto del Ángel, 900 metros de caída. Darse cuenta, es un kilómetro de caída de agua. Arriba no llega el hombre, hay una fauna específica, un medio ambiente específico, una vegetación específica. Algunas regiones de la taiga siberiana, algunas islas, a mí viene a la memoria, viene a la cabeza la isla de Tristan Acuña, en medio del Índico, ahí perdida, una base militar ahí tirada en medio del océano. Hay un libro fantástico que les recomiendo, que es Atlas de las Islas Remotas, escrito por una diseñadora alemana con habilidades de geógrafa. Es un libro extraordinario, porque ella nos habla de todos los lugares remotos del mundo, y hay muchos lugares remotos a los cuales no vamos a poder ir.
¿no? Porque cuesta. Fíjense que el único lugar de la Tierra que no está pisado por el hombre es una isla en el océano, no, en el Antártico, cerca del Círculo Polar Antártico, que por sus condiciones geográficas no puede desembarcar ningún barco, no puede desembarcar ningún hombre. Entonces, es el único lugar que el hombre no ha podido pisar jamás. La Luna la ha pisado, pronto llegaremos a Marte, pero esa isla no la va a poder pisar. La segunda acepción, el término extremo, como la parte primera, es como la parte primera o última de algo, el principio o fin de un conjunto. De esta se deduce que el paisaje extremo es un paisaje primario, virgen, escasamente transformado por el hombre. Pero también es un espacio enormemente transformado, que ha sido dañado y modificado irreversiblemente tanto que imposibilita la vida, aun cuando ha sido transfigurado totalmente por la acción antrópica. Las explotaciones mineras a cielo abierto o los espacios afectados por un desastre producido por el hombre como un conflicto bélico. Háganse cuenta o miren o recuerden las imágenes después de la explosión de Hiroshima, es absoluta destrucción, es un paisaje extremo en toda su condición, ¿no? Esta sección está marcada pues por esa bipolaridad, ¿no? Prístino o totalmente modificado, ¿no? Muy polarizado. Bueno, el otro asunto que hay que tener en cuenta es que el hombre en estos paisajes extremos sí ha dejado sus huellas, a veces muy tenues, a veces extraordinariamente destructivas, como este ejemplo, ¿no? Entre las tenues, por ejemplo, sabemos que el hombre ha dejado restos, por ejemplo, de todas las expediciones que ha habido a la Antártida, y hay trabajos de arqueología polar, ¿no? Es una cosa muy exótica, ¿no? Pero hay trabajos de eso. O las estancias ganaderas en Tierra de Fuego, en Chile, o una cosa que a mí siempre me llamó muchísimo la atención, un paisaje absolutamente, me recuerdo esa película de Mad Max, que son las instalaciones salitreras en el desierto de Atacama. Un lugar absolutamente desierto, no hay nada en ese lugar y hay una instalación salitrera ahí en medio. El hombre ha llegado allí, ¿no? Es un paisaje extremo en sus condiciones, en el lugar más alto de la Tierra, no llueve en algunos lugares hace cientos de años, pero aquí ha llegado el hombre, ¿no? Es muy leve lo que dejan ahí, y lo podemos ver en Google Earth. Si ustedes entran ahí y buscan Google Earth, es lo que van a ver. Está tan limpio el cielo que pueden ver esas estructuras. El segundo es estas fotos que les traigo de Eduardo Tinsky, de la familia canadiense, ¿no? Pero además el concepto de extremo nos acerca a otra cuestión, ¿no? A lo sublime, a la idea de sublime que tiene el paisaje. En este sentido, un filósofo italiano, Remo Boldei, en un libro que se llama precisamente así, Paisajes sublimes, nos indica que los extremos nos activan la idea, el concepto de lo sublime al ser descubiertos. Estos lugares, absolutamente, esto es un lugar de Isla de Vacaciones, una foto de Marcelo Burchaga, y al final del mundo, allá abajo en el sur, ¿no? Un lugar que, claro, al verlo, esto fascinó a Darwin, cuando lo vio en el primer viaje que hace con Fitzroy, le fascina estos lugares, ¿no? Y esto tiene que ver con una cosa que yo no hablaré aquí, porque no es el caso, que lo sublime lleva parejo una idea que también está relacionada con el paisaje, el horror, superar el horror. Lo sublime sirvió en el siglo XVIII y XIX para superar el miedo, el horror que suponía lo desconocido. Al encontrar esta belleza, había una interrelación plena en convencerse de que aquello que veían, que aquello era una creación de Dios, y que por tanto era algo tan extraordinario que valía la pena conocerlo, ¿no? Hay mucha literatura sobre ello, no sé el lugar para hablar aquí, es una cuestión importante tenerla porque esto es el pálpito romántico que se ha analizado, ¿no? Pero una de las cosas, y aquí sí hablo un poco de la cuestión de los paisajes desapercibidos, es que los paisajes extremos, aparentemente, esto es un paisaje extremo, ¿sí? Esto es un paisaje petrolero en Bakersfield, en California, campos de explotación petrolera, el fracking, esto es lo que hace el fracking. Aparentemente, si yo les pongo esta imagen, ustedes ven una cosa como muy uniforme, todo muy igual, ¿no?
todo es parecido, todo es monocorde, uniforme, es difícil verla. Si viésemos la banquisa ártica, el desierto antártico, las arenas del desierto, incluso la selva, los campos de lava, estructuras como estas, de petroleras o como estas, vemos algo muy uniforme, pero en realidad esta uniformidad nos oculta algunas cuestiones de detalle. La uniformidad esconde, porque la uniformidad tiene algunas otras consideraciones, ¿no? Nos obliga la uniformidad a preguntarnos, cuando miramos estos paisajes, si podemos ver algo más, contemplar mucho más fino, mucho más con detalle, para sorprendernos de las formas ocultas que tienen todos estos paisajes, ya sea geológicas, ya sea climáticas, ya sea biológicas, fruto de variaciones temporales y climáticas muy tenues basadas en simplemente cambios de presión, por ejemplo, ¿no? O la luz de las horas del día, o cualquiera de estas consideraciones. Es decir, los paisajes extremos nos permiten hacer ese ejercicio que me pedían de paisajes desapercibidos. Es decir, aparentemente la uniformidad de este paisaje, esto es uniforme, no hay nada que ver. ¿Sí? Nos vamos, lo vemos y ustedes me van a decir hielo. ¿No? Pero verán que no es hielo para los que han estado ahí, hay algo más detallado, ¿no? Mi paso lo que me están diciendo y tal, me salto una consideración, pero no lo digo muy por encima, mejor dicho, de algunas cosas. Una cosa que también vale la pena decir. La cuestión, la relación mental del hombre con los paisajes también nos lleva a otra consideración, es cómo el hombre aprende los paisajes. Cada uno de nosotros aprende los paisajes de forma distinta. Y eso tiene que ver con nuestra consideración biológica de nosotros mismos y también otras consideraciones de orden cultural, si quieren, social, si quieren, ¿no? Hay trabajos, en este caso les recomiendo a Fernando González de Bernaldez, el ambientólogo, de la escuela también de Madrid, de Paisaje de Madrid, que trabajó muchas estas cuestiones, ¿no? Es un autor que sorprendentemente no es conocido en México cuando ha hecho grandes aportaciones a estas consideraciones de la ecología, la adaptación del hombre al medio, de estas consideraciones, ¿no? El paisaje extremo nos obliga, por tanto, a aprender esos matices, pero nos obliga también a adaptarnos a ese lugar. En mi presentación, pues yo voy a hablar de esto de los polos, y ya verán ustedes en los polos, en la Antártida, en el Ártico, más en la Antártida, hay que superar no solo nuestra percepción de cómo vemos este paisaje, sino también las condiciones de vivir en ese lugar. Hay varias cuestiones que hay que tener en cuenta. El frío, el clima, la nocturnidad de este paisaje durante muchos meses al año, que afecta al ser humano, la necesidad de convivir en grupo, no se puede ir solo a este lugar, tienes que estar en un lugar con un grupo de gente, y todo esto es una consideración que hay que tener en cuenta para ver estos paisajes. Lo verán en lo que dice la gente que ha estado. Me voy rápidamente a uno de los que estuvo aquí, que en este parrafón que pongo aquí, un personaje muy curioso. Es John Ross. John Ross fue un oficial de la Marina Británica que buscó durante mucho tiempo el Paso del Noroeste. El Paso del Noroeste fue, desde finales del XVIII a principios del siglo XIX, la obsesión de la Marina Británica porque suponía conseguir evitar una serie de problemas en otros lugares del mundo para pasar mercancías y poder llevar mercancías principalmente a la colonia esa que parece que nadie le prestó atención, que sigue prestando mucha, que era Canadá, y continuar al Pacífico. O sea, por eso era tan importante. John Ross es uno de los tantos que se posó como héroe nacional británico en busca del Paso del Noroeste, murió en el intento, y él estuvo 4 años parado literalmente en el Ártico entre 1829 y 1833. El 14 de septiembre de 1961, era su segundo año o tercer año ya en el hielo, dice esto de él, ¿no? El hielo nuevo tiene grosor suficiente para patinar, pero eso era una diversión de la que en buen grado habríamos prescindido. Para nosotros la visión del hielo era una plaga, una vexación, un tormento, un mal, un motivo de desesperanza. Podríamos haber patinado por toda la región, pero no habría sido entretenido, ya que no había nada que ganar con ello, ni sociedad que contendiera con nosotros por la fama, ni nadie que nos ampliase, ni rivalidad, ni ánimo, ni objeto.
hacíamos ejercicios suficientes en recurrir a ello. El hielo que nos aprisionaba a nosotros y al barco con unos billetes peores que los del hielo, que nos cercaba, nos obstruía, nos molestaba de todas maneras imaginables, que era insultante y obsesivo durante 10 meses al año, había llegado a ser tan odioso que dudo mucho que la ocupación del patinaje, caso de permitirnosla, hubiera sido un disfrute y no una nueva penalidad. ¿Hay alguien que ame la visión de la nieve y el hielo? Ya, ahora supongo que siempre lo había dudado y ahora tengo total certeza. Todos estos son reparos ante un paisaje nevado que incluso la experiencia de un solo día podría proporcionar. Con un día de tiempo suficiente. Imagínense cuánto más, si durante más de la mitad del año el único elemento presente es la nieve. Las galenas son tempestas de nieve. La niebla es de nieve. El sol brilla para resplandecer en la nieve, que aun cuando no cree que está presente, el mismo aliento de nuestras bocas es de nieve, la nieve rosa por el pelo, las vestimentas, la pestaña. ¿No es acaso más nieve de la que va a hacer para mirarse? Estaba todo. Entonces, yo os explico, este señor acabó muriendo, apareciendo, se perdió, jamás se les encontró, y era un señor que tenía dos soluciones, tuvo dos soluciones, tenía tres soluciones: escribir estas parrafadas en su diario, no le quedaba de otra, beber, una cosa que se dijo, e impartir una férrea disciplina en su circulación, porque si no se la imaginaba. En estas condiciones se nos pasaron 4 inviernos así, ¿no? Por tanto, es un personaje que tiene dosis de ironía esto, pero realmente le ha afectado profundamente. Ve un paisaje, no ve ninguna belleza, está alto ese paisaje, no percibe realmente nada. Pero vamos a ver que sí percibe algo bueno. Y verán que hay un matiz que tiene que ver con quién es el ¿no? Fridtjof Nansen, que fue premio Nobel en 1922, creo recordar, premio Nobel de la Paz, es un neurólogo noruego, reconvertido en zoólogo, oceanógrafo, explorador polar, que entre sus hazañas es el primer hombre en atravesar caminando, esquiando Groenlandia, ¿no? Y el primero en llegar a una latitud muy al norte, 86 grados norte, 1893. Este señor se le ocurrió una idea que todo el mundo la tildó de loco, que era construir un patito en forma de huevo, de huevito, que le llamó Fram, porque él tenía la idea de que era la única manera de superar las grandes masas de hielo que había en el Ártico y poder navegar. La idea de él era lanzarse a la deriva desde Rusia, desde Siberia, y navegar todo el Ártico, porque él tenía la idea, que luego se ha comprobado que era así, que las corrientes iban en dirección hacia, digamos, el oeste, ¿no? Perdón, hacia el este. Y le funcionó, y su batito de huevito pues funcionó, y 4 años después volvió a Noruega convertido en héroe nacional. A este señor le debemos cosas tan significativas como haber salvado de la muerte a personajes como, les digo aquí, por ejemplo, Igor Stravinsky, Rachmaninoff, Chagall, la bailarina Pavlova, en un ejercicio de salvación de personas que salían huyendo de la Unión Soviética. Pero aparte de eso, él dice esta frase. Esta es una imagen muy bonita de algo que uno no espera en la Antártida, colores, ¿no? Nos dice Fridtjof Nansen de un espectáculo de la naturaleza que es la aurora boreal, ¿no? Lo dice el martes 28 de noviembre de 1993. Cuando he salido a cubierta esta tarde, mi estado de ánimo era bastante sombrío, se parece a los otros. Pero nada más plantar los pies en el exterior, me he quedado clavado en el sitio. Ahí está para ti lo sobrenatural, la aurora boreal, de incomparable poder y belleza en el cielo desplegando todos los colores del arco iris. Casi nunca había visto los colores tan vivos. Al principio el que predominaba era el amarillo, pero gradualmente fue pasando al verde y después empezó a sumarse a un rojo rubi centelleante por debajo de los rayos de la base del arco y avanzó hasta ocuparlo todo. Entonces, desde el punto más occidental del horizonte, una feroz serpiente se encaramó por el cielo y en su ascenso brillaba cada vez más. Se dividió en tres todas brillantes. Luego los colores cambiaron. Quien quiera ver significados místicos en los fenómenos naturales, aquí tiene una oportunidad única. Es totalmente distinto. Estamos hablando de un científico. Pero dice, salí con una idea muy sombría, pero eso me cambia mi opinión de ese paisaje que estoy viendo.
¿no? Realmente las auroras boreales es un paisaje extraordinario, es un espectáculo de la naturaleza. Más cosas, bueno, una imagen aquí de Motherwell en la Antártida, y no solo los exploradores polares. Aquí les traigo también los escritores, y verán que este escritor es un poco privilegiado. Es Arthur Koestler. Arthur Koestler es un húngaro, fue escritor, ensayista, tiene una gran producción literaria y que escribió básicamente en inglés, este señor. Y este señor, en 1961, pues, hace un viaje en Zeppelin por el Círculo Polar, ahí en Nápoles, con un grupo de gente en la Unión Soviética, hace este viaje. Y dice esto, ¿no? Es un raro privilegio mirar una zona en blanco y verla llenarse con un panorama de deslumbrante belleza. Yo empezaba a apreciar algunas diferencias en el paisaje ártico. La tierra de Francisco José, a pesar de todo su despliegue de colores, poseía una especie de austeridad estática. La tierra del norte parecía dinámica y viva de una manera más bien aterradora, porque sus inmensos glaciares surgían coronados de copos de niebla, lo que los asemejaba a unos blancos volcanes escupiendo lava congelada al aire. Aun entre los veteranos del Ártico que se encontraban a bordo, se comentaba que jamás habían visto un paisaje tan grandioso. Es un paisaje grandioso. No es este que ve Koestler, son paisajes grandiosos. ¿No? Otro paisaje grandioso que tiene que ver con otro científico, un científico muy interesante, padre de la bioespeleología, es este rumano, Emil Gustav Rakowicz. Él es zoólogo en esta expedición. Él es zoólogo en la primera expedición a la Antártida que hacen los belgas. Un país pequeñito, los belgas también se lanzan a esa idea de conocer el otro lado del mundo, allá de los confines del mundo, porque algo esperan todas las potencias europeas. Si ellos no podían hacer esto. Y van en 1891. Estos señores tienen la desgracia de ser los primeros que se pasan un invierno en la Antártida, con todo lo que supone pasar un invierno en un barco, todos encerrados ahí. Y explican muchas anécdotas de ahí, pero es un grupo muy interesante porque hay una cantidad de jóvenes científicos tremenda en esta expedición, que luego van a ser famosos, muchos de ellos, ¿no? Un oceanógrafo, un meteorólogo, todos pioneros de su disciplina, y el Rakowicz. También está, por ejemplo, Frederick Cook, del Polo Sur, Ronald Amundsen, que fue el que llegó al Polo Sur, está en esta expedición. Es una playa de jóvenes brillantes y por eso se la pasan más o menos bien. Más o menos bien, y puede decir esto. Pero esto lo dice ya en Buenos Aires, cuando ya estás descansado, ya has salido del hielo, ya ha ido a los bancos, que sabe que va a unos bancos que están ahí en arriba de allá, y le dices, los paisajes polares, lejos de ofrecer la monótona blancura que podría suponerse, manifiestan bellísimas coloraciones por los juegos de luz sobre la nieve y el hielo. La nieve tiene sombras de color azul intenso y el hielo de agua del mar tiene un color verde manzana. Rakowicz no sabe que el hielo, el color verde, que es verde realmente, son las diatomeas que hay en el océano Antártico, que dan ese color, que dan esos colores. Los juegos de los atardeceres, de las luces, que dan esa imagen desde... Sí, podría ser. Bueno, un televisor, pero ya ¿no? Bueno, otra imagen, realmente estos lugares inmensos, blanco, ¿no? Pero tenemos que llegar no mucho más a la contemporaneidad y fijarnos en una cosa que llama mucho la atención. A mí me llamó mucho la atención, pero yo he visto que eso es una posibilidad de ir a la Antártida. Resulta que los que van a la Antártida son artistas. Hay un programa de residencias artísticas en la Antártida de los argentinos, en la base que ellos tienen allí. Hay otro intento por parte de los chilenos. Sé que la expedición española admite también este tipo de cosas y me llama mucho la atención. ¿Por qué un artista quiere ir a la Antártida? Pasa frío, están encerrados con un grupo de gente. ¿Por qué? Porque en realidad es un enorme ejercicio de percepción y de estimulación artística, como quizás de mundo. Les pongo lo que nos dice alguien que ha tenido la suerte de ir, que es un mexicano, ¿vale? Es un chico muy joven, Diego Narváez de Rasti. Él hace un proyecto, se llama Proyecto Paisaje Cero, tiene unos cuadros muy interesantes que nos presenta el DF como si estuviese helado, como si fuese la Antártida. Lo
recomiendo, si lo encuentran por ahí, vayan a verlo porque es un poco escalofriante, ¿no? Pensar el DF convertido en un lugar helado. Él dice lo siguiente: estuvimos trabajando poco más de un mes en bases de la península antártica, 9 artistas de distintas nacionalidades y diversas disciplinas artísticas. Durante este periodo realicé bocetos, estudios y piezas pequeñas con acrílico, así como dibujos, fotografías y un poco de vídeo. El trabajo que ahí pude elaborar tuvo como objetivo acercarme al paisaje polar y experimentar sus particularidades. Tanto los objetivos como las metas para este proyecto se han expandido y redireccionado. Así tenía que ser después de una serie de experiencias nuevas y un entorno que sigue distintas formas de percepción. Las dificultades que presenta constantemente este lugar para el observador, así como su continua transformación, llamaron mucho mi atención y gracias a ellas tuve un encuentro mucho más intenso y sublime con el paisaje. Lo que al principio parecía un inmenso mar de obstáculos para la práctica del dibujo y la pintura en la Antártida se convirtió justamente en un laboratorio de experimentación y de observación, así como las maneras de percibir este paisaje y de acercarme a él cambiaron. Así también las formas de representación tenían que ser otras. El conjunto de piezas que resulten de este encuentro con la Antártida será un llamado para la contemplación y el entendimiento a través del carácter sublime del paisaje polar. A ellos, a los artistas, les obliga a tratar de percibir sobre esa cosa que parece monocorde pequeños matices, pequeñas diferencias. ¿Cómo lo expreso esto si parece todo igual? Y eso les hace indagar las formas de hacerlo, que es lo que hace Narváez, Basti, pero también lo puede hacer otra artista, en este caso mujer, que es Mireia Massó. Mireia Massó es de Barcelona, también tiene un proyecto artístico que se llama Antártida, Tiempo de Cambio. Ella va a la base Juan Carlos I, española, y dice lo siguiente: la Antártida es la presencia visible del cambio. El tiempo cronometrado se materializa en un discurrir sin pausa de sol y nieve, de calma, de nevadas, de pedregales despejados por el viento, de mareas, de avances en procesos de témpano y escombros sobre la bahía. Es un paisaje en movimiento, nada permanece más allá de un instante. Aquí en la Antártida cada segundo tiene valor de presente, aparece y desaparece antes de recordar. Es decir, ella nos está diciendo en su ejercicio, a ver cómo lo hizo, en su ejercicio, que ese paisaje uniforme y monocorde en realidad es un paisaje con sutiles cambios que debe ser vistos. ¿Cómo los va a hacer ella? Ella va a obsesionarse en seguir témpanos, a seguir los movimientos sutiles de los témpanos en el horizonte, y el siguiente ejercicio es demostrar lo que no sabía Rakovica, que es los juegos de colores que generan las diatomeas. Saca las diatomeas del agua, las analizan, las mira en el microscopio y a partir de ahí hace su ejercicio artístico. Y lo que en realidad nos están diciendo, tanto todas las descripciones, pero sobre todo estas, nos están diciendo efectivamente que no existe ningún paisaje desapercibido, que el hombre se ve obligado a percibir hasta el más mínimo detalle de lo que acontece en el paisaje para poderlo comprender. Hay una ansia del hombre, esto los artistas no lo demuestran, hay muchos más, y mucha más gente que son científicos que están allí pues, analizando neutrinos, muy divertido lo que piensan la gente que analiza neutrinos en la Antártida, sobre estos sutiles cambios de un entorno aparentemente estático. Con lo cual la conclusión, pues, que os agradezco, desapercibidos, es que no hay paisajes desapercibidos, todos los paisajes son percibidos y que el hombre llega a conclusiones muy microscópicas, si se quiere, muy mínimas para poderlos comprender, que es un requisito básico, como nos dice Singer, para comprender y querer entender la naturaleza que nos rodea y que el hombre ha transformado. Esto sería por mi parte. Muchísimas gracias.